¿Qué tal, mi raza? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo el tema de los métodos y las funciones en Java. Eh, bueno, pues tenemos que un método o una función en Java son instrucciones, ¿sí? Definidos dentro de una clase. ¿Qué quiere decir? Bueno, que son fragmentos de código que nosotros agrupamos de alguna manera en bloques y que posteriormente pues podemos llamarlos, ¿no? Llamar estos pedacitos de código. Podemos llamarlos tantas veces nosotros queramos, ¿sí? Prácticamente son acciones, ¿sí? Bueno, como aquí lo ven, lo pongo como si fueran verbos, ¿no? O acciones. Por ejemplo, estudiar, pintar, jugar, abrazar, ¿sí? Dice, realizan una determinada tarea y los podemos invocar mediante un nombre. Bueno, este, hacemos nuestro bloque de código, de alguna manera identificamos ese código a través de un nombre, o sí, y posteriormente, bueno, pues simplemente lo llamamos cuantas veces nosotros queramos. Cada que lo llamemos a ese bloque de código a través del identificador, pues se va a estar ejecutando el contenido, ¿sí? ¿Cuál es la estructura general pues de una función o de los métodos? Bueno, la estructura general viene siendo eh, con un modificador, la primera palabra, que puede ser público, puede ser privado, ¿sí? El tipo de retorno, hay métodos que retornan valores, ya dependiendo del valor que retorne, bueno, pues será el tipo de retorno que aquí le pongamos. Pueden ser datos tipos primitivos como enteros, pueden ser flotantes, pueden ser caracteres del tipo que sea, bueno, pues aquí se le va a escribir, ¿no? También puede ser del tipo objeto. El nombre del método, que es el identificador con el que nosotros lo vamos a poder llamar posteriormente en algún otro programa o en algún otro mismo función o método. Entre paréntesis se escribe la lista de parámetros que vienen siendo valores, bueno, en este caso pues, son parámetros, son valores que nosotros podemos ingresar en el llamado y que en el cuerpo, dentro de lo que es el cuerpo del método, pues vamos a poder utilizarlos, ¿no? Para hacer algo, procesar algo, ¿no? Para hacer algo con esos datos. Como ustedes lo ven aquí, puede ser que retorne algún valor. En este caso, como está retornando un tipo entero, ¿sí? Utilizamos la palabra reservada return seguido del valor que queremos retornar. Algunos métodos no retornan nada, ningún valor, por lo tanto utilizamos la palabra clave void. Dice los métodos o funciones. ¿Qué es un método o es una función? Bueno, en Java, aunque probablemente nosotros les llamamos por igual a los métodos o las funciones, pues de alguna manera se dice que un método es, eh, es una función pero que pertenece a un objeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada que nosotros llamemos a ese método, tendremos que hacerlo poniendo la referencia de una instancia, ¿no? De un objeto previamente creado. Aquí está el ejemplo. Este, para llamar a un método de instancia o función de instancia, tenemos que llamar primero al objeto que se ha creado previamente, un punto y seguido el método o función, ¿sí? A ejecutar de ese objeto o de ese método. Dice las funciones, en este caso las funciones, dice, existen por sí solas, sin necesidad de un objeto para ser usada. ¿Qué quiere decir? Bueno, se les llama también métodos de clase. Los métodos de clase, no necesitamos instanciar ningún tipo de objeto. Simplemente, una vez que está creado este método o función dentro de una clase, se le antepone la palabra static, ¿sí? También se les llama métodos estáticos. ¿Qué quiere decir? Que para hacer uso de esta simplemente vamos a llamar o anteponer, vamos, el nombre de la clase en la que se encuentra seguido de un punto y el nombre
del identificador de la función, ¿sí? Con sus argumentos si es que lleva, ¿sí? Lo que les decía hace un ratito, la palabra clave estática, ¿sí? O static, perdón. La palabra static determina la declaración de un método de clase por defecto. Si no se indica la palabra static, el método declarado se considera como un método de instancia. Aquí tenemos un ejemplo, mi clase persona. Tengo un método público que es static, se llama el método pintar. Si se fijan, aquí yo tengo la palabra void, ¿sí? Si yo fuera a retornar un valor entero, quizás le pondría un int, o si fuera a retornar un tipo cadena, quizás pondría un string. Como es un método que no devuelve nada, pues es simplemente void, ¿sí? El nombre del método y entre paréntesis, bueno, aquí no lleva parámetros. Se abren llaves dentro del método, dentro del cuerpo del método, pues ya escribo lo que yo quiero que haga, ¿no? El código que quiero ejecutar, ¿sí? ¿Cada cuándo? Pues cada que llame a este. Como es un método estático, para llamarlo simplemente antepongo el nombre de la clase, ¿sí? Que es la clase persona, punto, y el método a llamar. Si se fijan aquí, no estoy necesitando de instanciar un objeto, no tengo que instanciar, perdón, la clase, ¿sí? No tengo que crear objetos para llamar a este método, simplemente lo llamo directo a través de la función, perdón, de la clase. Ahora, este mismo método, vamos a verlo, ¿sí? Pero declarado como un método de instancia o un método, ¿sí? Del que sí va a ser necesario crear un objeto o una instancia de esa clase para a través de este poder yo llamarlo. Aquí tengo el ejemplo. Si se fijan, es el mismo método, pero no tiene la palabra static, ¿sí? Lo cual significa que este método pertenece a las instancias que salgan de la clase persona. Aquí tengo un ejemplo subrayado en amarillo, donde para poder ejecutar ese método de instancias o del objeto, tengo que previo crear un objeto de la clase persona. Una vez que creo el objeto de la clase persona o instancio la clase, entonces sí, a través de esa instancia es como voy a poder llamar a ese método, ¿sí? Aquí está, miren. ¿Cuál es la finalidad de crear métodos, de crear funciones? ¿Sí? La finalidad es evitar reescribir tanto código, ¿no? De alguna manera, ya que cada que yo necesite realizar una acción, ¿sí? Pues la puedo crear dentro de una función, ¿sí? Y en vez de escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el mismo código, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente llamar esa función más de una vez y listo, ¿sí? Bueno, amigos, pues espero les quede claro el uso de funciones y los métodos dentro de Java, ¿sí? Y bueno, pues como resumen, vimos que existen métodos que son métodos de instancia, ¿sí? Y de alguna manera existen funciones, ¿sí? Que son que funcionan como métodos globales, por alguna manera decirlo, y estos métodos métodos de clase o funciones como debe de ser, no necesitan de una instancia para poder llamar, simplemente usamos la clase tal cual, ¿sí? Haciendo uso de la palabra estática en la definición del método, ¿sí? O llamados métodos estáticos. Bueno, amigos, pues eso es todo y nos vemos en la siguiente videíto.